Para entender la historia de los psicofármacos, tenemos que remontarnos a mediados del siglo XX. En esta época, la psiquiatría se apoyaba sobre todo en el psicoanálisis y apenas existían tratamientos médicos efectivos más allá de la terapia electroconvulsiva. Todo cambió en 1950, cuando en Francia se sintetizó la clorpromazina. En 1952, Jean Guillain y Pierre Deniker publicaron sus resultados de este fármaco, logrando reducir alucinaciones e ideas delirantes en pacientes psicóticos. Fue considerado un verdadero despertar para personas que habían pasado años internadas. La clorpromazina dio origen a los fármacos neurolépticos, después conocidos como antipsicóticos típicos o de primera generación. Muy pronto se desarrollaron en otros compuestos, como el haloperidol en 1958, que se convirtió en uno de los más usados a nivel mundial. ¿Sabía que el término neuroléptico significa tomar el sistema nervioso? Y fue propuesto porque estos fármacos producían un estado de calma, enlentecimiento psicomotor e indiferencia afectiva. En paralelo, otro hallazgo fortuito marcó historia y en 1955, usando un nuevo neuroléptico, se sintetizó en Suiza la imipramina. En pacientes psicóticos fracasó, pero el psiquiatra Ronald Cohn descubrió que mejoraba los síntomas de depresiones melancólicas y para 1958 fue comercializada como el primer antidepresivo tricíclico. Unos años antes, en 1952, también se había encontrado que la iproniazida, un medicamento contra la tuberculosis, elevaba el ánimo de los pacientes. Así nació la familia de los inhibidores de la monoaminooxidasa o IMAOs. Con el tiempo se desarrollaron nuevas generaciones. En los años 80 aparecieron los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina, mejor conocida como Prozac. ¿Sabías que el Prozac fue tan famoso en los años 90 que se le llamó la píldora de la felicidad? Apareció incluso en portadas de revistas como el Times. En 1955 apareció en Estados Unidos el meprobamato, el primer medicamento llamado tranquilizante menor. Pronto fue desplazado por una nueva familia, las de las benzodiazepinas. El primer compuesto fue el clordiazepóxido, sintetizado en 1957 y comercializado en 1960. Poco después llegó el diazepam o Valium en 1963. Estas sustancias se hicieron masivamente populares pues reducían la ansiedad, relajaban la musculatura y ayudaban al sueño, sin los riesgos de sobredosis tan altos de los barbitúricos. Que el Valium fue el medicamento más recetado en Estados Unidos durante los años 70. Incluso inspiró canciones como Mother's Little Helper de The Rolling Stones. El uso de estimulantes es aún más antiguo. Desde hace siglos se conocía la hoja de coca. En 1987 se sintetizaron por primera vez las anfetaminas. En los años 20, Gordon Ames en California resintetizó la molécula y la llamó benzedrina. Se usó como broncodilatador, supresor del apetito y la fatiga. Incluso en la Segunda Guerra Mundial se administraron a los soldados para mantenerlos despiertos. En psiquiatría, el pediatra Charles Bradley en 1937 descubrió que la benzedrina mejoraba la conducta y rendimiento escolar en niños hiperactivos. Esto abrió camino a los tratamientos del TDAH. En 1955 se introdujo el metilfenidato, conocido como Ritalina, que luego en 1980 se consolidó como el fármaco clave a través del reconocimiento oficial del TDAH y el DSM-3. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Estados Unidos distribuyeron anfetaminas a sus tropas para reducir la fatiga y aumentar la resistencia en combate? Por último, llegamos a los estabilizadores. El protagonista indiscutible es el litio, descubierto en 1817. Su uso médico inició en la gota. Fue en 1949 cuando John Caden en Australia publicó que el carbonato de litio podía controlar los episodios maníacos. Inicialmente fue ignorado, pero en la década de 1960, Mowen Shaw
en Dinamarca demostró su eficacia para prevenir tanto fases maníacas como depresiones en pacientes bipolares. Así, el lirio se convirtió en el primer estabilizador del ánimo reconocido oficialmente. ¿Sabías que el término litio proviene del griego litos, que significa piedra? Esto es porque fue descubierto originalmente en rocas de Suecia.